قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamu alaikum, hermanos, hermanas, hola a todos, espero que todos estén bien, inshallah. Le pedimos a Dios que nos ayude para seguir llamando a su palabra. No hay nada mejor que llamar a la palabra de Dios. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال إنني من المسلمين. Y claro, da'wa la puedes hacer saliendo afuera, hablando en las cafeterías y las mezquitas, y también puedes hacer da'wa por las redes sociales. Y claro, hay que tener mucha paciencia llamando a la palabra de Dios. Cuando llamas a la palabra de Dios, no vas a encontrar tatas y flores, ¿vale? A veces encuentras gente ahí, te anima y tal, pero a veces hay que estar muy fuerte como hacían los profetas y los mensajeros de Dios antes. Inshallah, los que quieran aprender la lengua árabe, pronto empezaremos, inshallah, el día 4 de julio. Julio César, ¿eh? Hostia, yo no sabía quién era Julio. Julio César, agosto. ¿Quién es agosto? Pues muchos no lo sabéis. Inshallah, pronto empezaremos con el curso para aprender la lengua árabe. El día 4, que será el domingo, inshallah. Y también los que quieren aprender sobre el Islam, pues en este canal, Mr. Taha, voy subiendo vídeos ahí en español. Y también tenéis ahí listas, por ejemplo, listas sobre lo que está prohibido, lo que está permitido, sobre la boda en el Islam, sobre los profetas. Hay muchas listas. Los que quieran aprender, pues cuando tengáis tiempo, vayan mirando. En este canal Mr. Taha solo pondré vídeos en español. Así que los que no están suscritos, pues suscribir a ese canal y activar la campana para que os sigan las notificaciones. Y los que no les siga las notificaciones, pues cuando tengáis tiempo, mira últimos vídeos. Si hay algún vídeo no lo has visto, míralo para aprender, inshallah. Esto para los que quieren aprender sobre el Islam en español, ¿vale? Y la lengua árabe lo pondré en este canal, Tahar Ibn Ali. Pues en este canal solo pondré vídeos para aprender la lengua árabe. En este canal pongo vídeos para los que hablan árabe. Normalmente pongo vídeos los lunes y los viernes. Y el domingo será para aprender la lengua árabe. Y este curso no será gratuito y será largo hasta 2 años. O sea, cada domingo subiré un vídeo para aprender la lengua árabe. Y esta vez los voy a hacer de una manera muy fácil y vais a aprender mucho, inshallah. Pero los que quieran aprender, tienes que hacer un esfuerzo, ¿vale? Tienes que tener paciencia. No vas a decir, oh, es que a mí me cuesta. No, no hay nada que te cueste. Solo necesitas tiempo, dar tiempo y un poco de paciencia. El primer mes, o sea, a partir de 4 de julio, el primer mes, todos podéis ver estos vídeos para aprender la lengua árabe. Y luego solo lo podrán ver los que están, digamos, miembros a mi canal. O sea, 2 años, 5 euros al mes por 2 años. ¿Cuántos son? Matemáticas, ya sabe. 5 por 10 meses, 50 más 2 meses, 10, 60, 60 más 60, 2 años son 120 euros. 120 euros para aprender la lengua árabe, un curso de 2 años. Así yo voy poniendo vídeos cada semana para que aprendáis la lengua árabe. Y inshallah, los que tienen ganas de aprender, en 2 años vais a aprender mucho. Como os he dicho, os voy a hacer una manera muy fácil para aprender la lengua árabe. Y para ser miembro en mi canal, en YouTube os sale unirse, pues ahí clicar ahí y entráis.
Y inshallah, pues nos vemos el día 4 de julio. Es el primer día, el primer vídeo para aprender la lengua árabe. Y vamos a tirar inshallah 2 años para los que quieran aprender. ¿Vale? Los que quieran aprender, pues en 2 años vais a aprender mucho. Y también voy a hacer un esfuerzo para hacer de una manera muy fácil para aprender la lengua árabe. Así que nos vemos inshallah. Compartir este vídeo sobre todo los que quieran aprender la lengua árabe. Y nos vemos el día 4 de julio. Julio César, hombre, la sabe. Aquí no sabías, ¿eh? Julio César la sabe. Que vaya bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah.